esta tarde. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. ¿Cuántos le dicen gracias, Señor? Porque me hiciste parte de tu adoración. Papá, porque los cielos, Señor, se detienen para ver tu gloria aquí, Señor, en esta casa de Dios, tu casa, Señor, que te adora en esta tarde, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, papá. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Y la verdad que se siente la presencia de Dios en este lugar. Felicitaciones. Felicitaciones al grupo de alabanza, de adoración. Gracias por ayudarnos a entrar más fácil en la presencia de Dios. ¿Cuántos le dan un aplauso fuerte por dejarse usar por el Señor? Porque Él usa nuestras vidas, nos quiere usar. Y saben que en Apocalipsis capítulo 15 dice que se va a cantar un cántico. Así que los cantaban, así dice, miren, esto no lo tenía en mente, pero sí el Señor me lo ponía mientras estábamos adorando al Señor. Dice Apocalipsis 15, y vi en el cielo otra señal. Y el verso 3 dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. ¿Entiende lo que está pasando en el cielo? ¿O lo que va a pasar? ¿Cuántos conocen ese cántico? Hecho a la mar. No me haga cantar a mí porque nos vamos todos, Pero ¿cuántos lo conocen? ¿Sí? Hablando de lo que hizo Moisés o lo que hizo Dios, que pasaron el mar y luego el Señor les dio esa libertad y todos sus enemigos quedaron sepultados en ese mar. Y dice Éxodo que hicieron un cántico, el cántico de Moisés y de María, ¿se acuerdan? Sí, ustedes tienen un instituto bíblico de teología, ¿cómo no se van a acordar esa situación? Donde después de esa gran liberación, ¿qué hacen? Cantan el cántico de Moisés. Y dice que ese canto es el que van a cantar ¿a dónde? En el cielo. En el cielo van a cantar las canciones que nosotros interpretamos para Dios en la tierra. Así que usted ya sabe, usted antes de que se cante en el cielo, lo cantamos acá. Porque muchas veces decimos que se cante como en el cielo, aquí en la tierra. Pero la palabra de Dios dice que hicieron como se hizo en la tierra, harán en Apocalipsis. Cantarán el cántico de Moisés. Y miren cuando digan, uy, y le metemos un temita de casa de Dios, dicen los ángeles, amén. Le metemos el del domingo 19 de enero. Y ahí lo suman a los cánticos del cielo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque un corazón que ha sido salvado, rescatado por el Señor, siempre tiene algún cántico nuevo para darle al Rey de Reyes, al Señor de los Señores. Tiene un aplauso, tiene un gracias, Señor. Tiene un Señor, te amo con todo mi corazón y siempre te alabaré y dejaré marcas en todas las descendencias hasta que lleguen al cielo de cómo adorarte a ti. Amén. Y yo sé que aquí estoy frente a esos adoradores. Por eso es fácil estar acá. Gloria a Dios. Y más que me mandó mi esposa. Si no venía, así que acá estamos porque el Señor nos ha mandado y porque es un privilegio predicar la palabra del Señor. Y obviamente nos han invitado los pastores. Saben que sus pastores también son un poco nuestros pastores, porque ellos pastorean a pastores y nosotros estamos muy en contacto con ellos, con mi esposa. Mi nombre es José Sarabia y estamos pastoreando en Lanús y en el Consejo Pastoral de Lanús. Entonces tenemos una comunión muy hermosa, muy linda con
con Fernando y Zulma, y ellos nos han bendecido tanto, tanto las veces que han venido a ministrar. Así que para mí es una honra poder estar aquí. Hace como, creo que 1 o 2 meses estuvimos, pero con los de la mañana. Pero le digo, esto se siente diferente. Gloria a Dios. ¿Cuántos estuvieron? Creo que fue en noviembre o octubre o noviembre que estuvimos, y la verdad que el Señor ha hecho cosas preciosas, y hoy creo que Dios ya está haciendo y seguirá haciendo en lo que queda de esta reunión cosas maravillosas. ¿Cuántos vinieron a recibirlo? ¿Cuántos quieren más la unción del Señor? ¿Cuántos quieren más unción de Dios? ¿Cuántos levanten la mano y digan, quiero más unción de Dios? ¿Y cuántos saben qué es la unción? Porque a veces, viste, decimos, ¿y qué es eso? No sé, pero es gratis. Vamos, agarramos. Si es de arriba hasta un rayo, dijo alguien, ¿no? Pero qué bueno es poder entender y saber qué es lo que Dios está derramando en nuestras vidas. Y aquí hay una unción especial. Se siente una presencia de Dios, algo. Por eso Dios me daba esta palabra, no la de Apocalipsis, sino la que quiero compartir con ustedes sin robarle mucho tiempo, sino disfrutar de esa presencia de Dios, de esa unción, de esa gracia. Por eso la Biblia habla de la unción. Pero para los que sinceramente dijeron, no, la verdad que no sé si es de Dios que venga, pero no sé, no entiendo mucho, pero si es de Dios lo quiero, gloria a Dios, hay disposición. Pero quiero que miremos juntos, ¿sí? Esto que la Biblia nos cuenta y nos expresa para que vivamos de esa unción, de esa gracia, de ese favor, qué es y cómo a través de la palabra de Dios nos habla en diferentes capítulos y qué hacer con esa unción. Miren, la Biblia habla mucho de la unción. Ahora vamos a juntos primero saber de qué se trata, qué dice la Biblia en cuanto a la unción, porque a veces escuchamos estos términos. El culto estuvo reungido. ¿No? O qué ungido está el que canta, o el predicador, o qué predicación ungida. Y por ahí no lo entendemos bien. ¿Qué es? ¿Qué es un momento? ¿Qué es una emoción? ¿Un sentimiento? ¿Qué es la unción? ¿Tiene algo que ver con el Señor o no? Bueno, ¿cuántos quieren que hoy podamos nosotros saber bien si Dios está derramando su unción? ¿Para qué? ¿Y qué es esa unción preciosa que el Señor derrama? ¿Quieren eso? Gloria a Dios. Primero leer un pasaje que nuestro Señor Jesús, nada más y nada menos que nuestro Señor Jesús lo nombra, lo toma de Isaías, del profeta Isaías, unos 800 años antes de que nuestro Señor Jesús lo declare en el templo. Isaías lo había profetizado. Isaías había hablado de ese momento, de esa unción, de esa gracia que el Cristo, el ungido, eso significa Cristo, el ungido iba a recibir e iba a comenzar un ministerio especial y único como fue el de nuestro Señor Jesús. Y él toma la palabra de Isaías en el templo. Esto está en San Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, a partir del verso 16. Los que trajeron Biblia la pueden abrir, pueden leerla, o pueden encenderla. Si la tienen en el celular, encienda su Biblia, ábrala. A mí me gusta la de papel. Veo que tiene un olorcito especial cuando uno va y lee, y ese ruidito, esas hojas. ¿A cuántos les gusta leer en papel? Nos echaba la edad también, pero bueno. A mí me gusta más la de papel y el olorcito, ¿no? Y saber que ahí está la vida, más cuando es la Biblia, la palabra de Dios. Y en San Lucas capítulo 4, versículo 16, nos cuenta el evangelista:
vino a Nazaret, hablando de nuestro Señor Jesús, donde se había criado. Preguntarle al que está al lado tuyo, ¿dónde te criaste? ¿De dónde sos? Esteban Echeverría, Guillón, la Colorada al fondo. Ahí donde te conocen. Jesús volvió donde lo conocían bien. Y qué bueno volver donde nos conocen. Qué bueno que después de acá vamos a ir donde nos conocen. A casa, con nuestros hijos, los que tenemos hijos, con nuestras esposas, con aquellos que conocen todos nuestros detalles, conocen nuestros aciertos y nuestras virtudes. Ahí volvió Jesús. Ese fue el gran desafío y será siempre el gran desafío de tu vida y de mi vida, de la iglesia. Ir donde realmente nos conocen. Por eso necesitamos la unción de Dios. Necesitamos ese poder del Espíritu Santo, porque vienen esos desafíos. Una iglesia conocida que da a conocer el poder y el amor de Dios. Y dice que nuestro Señor Jesús fue a Nazaret, de donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y esta lo leemos todos juntos, versículo 19, que dice: a predicar el año agradable del Señor. Repitamos todos juntos el último versículo: a predicar el año agradable del Señor, a declarar, a predicar que este 2025 va a ser el año agradable del Señor. ¿Cuántos dicen, la unción que Dios me dio me alcanza para creer que el 2025 será un año agradable para mi vida? Será un año agradable para mi familia. Será un año agradable para los que me conocen bien. Por eso el Señor Jesús y nosotros mucho más también debemos ser ungidos con el Espíritu Santo. Amén. Él toma la palabra y la hace suya. ¿Para qué? Para enfrentar las tentaciones. Saben que ese Espíritu de Dios vino a nuestro Señor Jesucristo cuando Él se bautizó. ¿Se acuerdan? El bautismo de Jesús dice que los cielos fueron abiertos y el Espíritu bajó en forma de paloma sobre Él, y una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y desde ahí, lleno del Espíritu Santo, Él fue llevado por el mismo Espíritu al desierto para ser tentado. Así que estar ungido, estar lleno del Espíritu, te va a librar de las tentaciones. Pero pensaba, nuestro Señor Jesús, Él fue tentado como vos y como yo, no como Dios, sino como hombre. Las tentaciones las sufrió como vos y como yo. No fue como Él tentado como Dios, sino como hombre. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo en eso? Así que todas las tentaciones que vos pasás, todas las situaciones difíciles que vienen a tu vida, nuestro Señor las sabe bien, las reconoce y sabe que como Él pudo, nosotros también vamos a poder en el poder del Espíritu Santo. Por eso va a ser un año agradable, porque entendemos que la unción de Dios, el Espíritu Santo, está sobre nosotros. Pero hablamos de 800 años antes. El Señor toma esa buena costumbre de ir a la sinagoga, de ir a la iglesia. Gloria a Dios, como nosotros que adoptamos una sana costumbre, un domingo a la tarde con lluvia, estar en la casa de Dios. Quizás para otro es fanatismo, es locura, es
este aleluya, este evangelio, este pastor Jiménez, no sé qué te dirán. Pero qué lindo que te digan esas cosas, ¿no? Y que volvamos a eso. Porque a veces es como que la iglesia dejó de tener esa diferencia. Salvando las distancias, hace años uno veía en la calle un domingo a la mañana, un domingo a la tarde a alguien y identificaba si iba para la iglesia. Hoy pasamos más desapercibidos, ¿no? Y quizás dijimos, bueno, es una estrategia para ganar al mundo. Pero también creo que esa diferencia debe de ser marcada. Las buenas costumbres, ¿sí? ¿Por qué? Porque no somos iguales. Amén. Porque debemos ser diferentes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Amén. Y saben que no solo la Biblia habla en este pasaje de la unción, sino que un cristiano debe entender bien, para usar bien, en el buen sentido, esa unción, esa gracia que está en nuestras vidas, el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Debemos entender de dónde salen estos términos, ¿sí? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué significa? ¿Y para qué Dios me da lo que me da? ¿Para qué Dios me da vida? ¿Para qué Dios me dio una familia? ¿Para qué Dios me da fuerza, salud? ¿Para qué Dios me da los recursos? Cuando uno entiende para qué Dios nos da lo que Él nos otorga, podemos hacer mejor y cumplir su voluntad. Por eso quiero que vayamos primero un poquito más atrás y veamos que en el Antiguo Testamento había diferentes clases de ungimientos o de unciones. Y una de ellas era el ungimiento de reyes, sacerdotes, de profetas. Por ejemplo, los reyes y profetas eran ungidos con aceite. Esto es literal, ¿sí? ¿Se acuerdan la unción de David? Cuando fue Samuel a buscarlo a David y lo ungió, ¿para qué? Para que sea rey sobre Israel. Ya había sido ungido Saúl, por ejemplo, ahora le tocaba a David, luego Salomón también fue ungido literalmente con aceite. Así también era con los sacerdotes. Aarón y toda la descendencia de Aarón tenía que ser ungido literalmente. Agarraban aceite, saben que la unción era no es como ahora, no sé si acá se practica el poder hacer ungimiento de aceite, pero a veces cuando toca eso, en el Nuevo Testamento hablan de, por ejemplo, en Santiago, ungir a los enfermos. Si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia, ungiéndole con aceite y oren por él. Y la oración de fe sanará al enfermo. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados, ¿sí? Entonces, la Biblia en el Nuevo Testamento habla de poder ungir con aceite a los enfermos, por ejemplo. Y a veces uno puede utilizar eso, no en el poder, porque la Biblia habla bien que no es el ungimiento con aceite que va a sanar al enfermo, sino la oración que se hace con fe. Amén. Pero antes era reungidos. La unción era literalmente litros de aceite. Al sacerdote, al profeta, cuando Dios le dice a Elías, andá y ungime a Eliseo por profeta en lugar tuyo. Bueno, eran litros de aceite que se echaban. Por eso el Salmo 133, por ejemplo, dice como ese aceite que desciende sobre la cabeza y la barba de Aarón y baja hasta el borde de las vestiduras, porque el aceite era desde la cabeza hasta el borde de las vestiduras. Los sacerdotes, los profetas, ahí está, muy bien, multimedia, eran ungidos desde la cabeza hasta el dedo gordo del pie. Así que ¿cuántos quieren hoy la unción del Señor? Litros de aceite. Y se quedaban quietos. Tenían que pasar varias horas, el día y la noche, quietos, llenos de aceite.
totalmente ungido. No tenía que quedar ninguna parte de ellos sin aceite, sin esa unción, ungidos por completos. Amén. Imagínense 40 grados en el desierto, 50 grados, te tiran un balde de aceite. Te voy a ungir y te dicen quédate acá y te agarra el sol. De las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. No, más que pantalla solar. ¿Sabés cómo quedás? Mejor que nunca. El mejor bronceado. Y después la noche. El frío del desierto y los sacerdotes quedaban ahí también. Haga la prueba. Un día de invierno, echate un poco de aceite y salí afuera. Te quedan los pelos como... ¿Y saben qué? Esto significaba que nada tenía que quedar sin ser ungido. Y esto era para consagración, esta unción era para consagración. Diga conmigo, el ungimiento de consagración. Donde Dios decía, estos van a ser reyes y sacerdotes para mí. Estos van a gobernar, estos van a ministrar conforme a lo que yo tengo. Entonces tenían que ser ungidos. Tenemos muchos casos, ¿sí? En todo el libro de Reyes, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Crónicas, en los profetas, tenemos estas ceremonias de ungimiento. Y también eran para los utensilios. De repente en el templo tenía que estar todo ungido, todo. Desde las cucharas, las copas, los vasos, los platos, todo era ungido, todo tenía una consagración para Dios. Amén. ¿Cuántos me están entendiendo hasta ahí? Algunos dicen, y dale, pastor, dale con él. Pero quiero que entienda esto, ¿sí? Si a Dios le preocupaba tanto que una cuchara, un vaso, una copa sea consagrada, sea ungida, y ungido significa exclusivo. Diga conmigo, el ungido es exclusivo. Exclusivo para Dios. Si le importaba tanto que cosas materiales estén ungidas, ¿cuánto más le importará que nuestra vida esté consagrada para Él? Por eso Jesús se paró ese día y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. O sea, ha comenzado una nueva etapa. Ahí comienza Jesús su ministerio. Ahí comienza Él a hacer algo, pero tenían que entender que su vida tenía que estar consagrada y apartada para el Padre. El Padre había consagrado a Jesús, así como te quiere consagrar a vos y a mí. Por eso este año va a ser agradable. ¿Por qué? Porque también el Señor quiere consagrar a su iglesia. Porque también el Señor quiere que nosotros seamos ungidos de la cabeza a los pies. Que entendamos que si a Dios le preocupan que las cosas, los instrumentos, esas sillas son ungidas. Amén. ¿Cuántos creen que esas sillas son consagradas para Dios? Que estas luces, este sonido, imagínate que termine la reunión y digamos, bueno, a ver este sonido, ahora lo llevamos y lo metemos en un boliche y hacemos un baile. ¿No está bueno o le parece que sí? No. Imagínate nuestras vidas cuando salgamos de acá. Amén. Si no, deben de estar ungidas y consagradas para Dios. ¿Cuántos quieren vivir el año agradable del Señor? Sabe que estás consagrado a Dios, que estás separado, que sos exclusiva para Él en el nombre de Jesús. Esa es la primera unción que veía y querías comentarle, pero hay otra, antes de entrar a la nuestra, la que nos corresponde hoy a nosotros. Había otra que era el ungimiento de protección. Hablábamos del ungimiento de consagración, de exclusividad para Dios, y también estaba el ungimiento de protección. Ese es el del Salmo 23, por ejemplo.
ese salmo tan precioso y que muchos lo conocemos de memoria. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Y en el versículo 5 dice, unges mi cabeza con aceite. ¿Sí? Es el cántico de la oveja al pastor este. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Dígalo, por favor, declárelo. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de este año y de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. Unges mi cabeza con aceite. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Saben que esto era el ungimiento de protección. A las ovejas las ungían, le ungían la cabeza. ¿Saben por qué? Porque había muchos bichos. Sí, bueno, nosotros quizás acá no tenemos mucha cultura del campo, pero no sé si alguien ha criado ovejas o sabe un poco de la ganadería, ¿sí? Se unge la cabeza. A mí me tocó ver en Uruguay hay mucha oveja y esto lo practican todavía. Le echan aceite, y entonces, ¿vieron que la oveja tiene los rulitos bien chiquititos, bien pegaditos? Entonces le echan aceite hasta que queda bien lisita. No sé si alguien vio alguna vez alguna ovejita media peinadita, así como que a dos aguas le hicieron el peinadito con aceite. Así que ahí le estamos dando un tip para el mejor planchado de aceite de girasol. Y queda bien planchadita y ungida con aceite. Entonces, ¿eso qué hace? Que las moscas molestas, no se metan, por ejemplo, en sus fosas nasales. Porque si la oveja no está ungida, si su cabeza no está ungida, las moscas la empiezan a molestar, como buscan. En la cabeza están los lugares más húmedos del cuerpo, ¿sí? La boca, los orificios nasales, los oídos, y las moscas empiezan a buscar ahí, ¿viste? Como cuando a veces nos pasa a nosotros, que las moscas vienen a molestarnos. Así les pasa a la oveja, pero bueno, la oveja no puede espantarla, sino que entran a través de la lana, se quedan ahí las moscas y empiezan a bajar. Por eso lo primero que cuando hay una oveja ungida, cuando la oveja tiene la cabeza ungida, las moscas vienen y cuando quieren apoyarse, siguen de largo, patinan. Y ya no les cuesta entrar a esos rulitos para después llegar al objetivo. ¿Y qué hacer? Ellas quieren plantar una larva ahí que se convierte en gusano y que le entra hasta el cerebro a la oveja. Y la oveja se empieza a volver loca, literalmente. Imagínate, le entra esa larva que se convierte en un gusano y la oveja se vuelve loca y se pega la cabeza contra las rocas, contra algún árbol, porque ya la mosca logró el objetivo: enloquecer a la oveja. ¿Por qué? Por falta de unción. Por falta de la unción. Y lo mismo el enemigo quiere hacer con tu vida y con mi vida. Por eso hay una unción de protección sobre sus hijos, sobre nosotros que somos ovejas de su prado. Cuando el enemigo viene a nuestras vidas con pensamientos, a la noche estamos pensando, qué lindo culto, pero ahora me acuerdo un pensamiento. ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiso decir mi cuñada, mi suegra? Ayer fui a cenar con mi suegra. Gloria a Dios. ¿Cuántas suegras hay acá? ¿Están filmando esto? Por favor, digan que no. Un aplauso para las suegras.
Se pensaban que iba a decir otra cosa, ¿no? Dios bendiga a las suegras en el nombre de Jesús. Y el enemigo viene a querer ponernos pensamientos para robarte la bendición. ¿Y saben cuántos conocen la parábola de la oveja perdida? Generalmente la oveja se perdía porque le agarraba esta situación. Se enloquecía, porque imagínate 100 ovejas, todas juntitas. De repente una sale corriendo. ¿Qué le pasó? Se volvió loca, se fue. Y el pastor tenía que salir a buscar esa oveja. ¿Por qué? Porque el enemigo la había vuelto loca. Porque los pensamientos, ¿no? Y a la oveja, no sé si la oveja tiene esos pensamientos, no, pero sí la molestia. Y nosotros a veces tenemos pensamientos molestos que nos quieren robar la bendición de Dios. Por eso el salmista decía, unge mi cabeza con aceite. ¿Cuántos necesitan tener pensamientos ungidos para este año? Sí, tener la unción de Dios en los pensamientos para que el enemigo no siembre nada que te haga correr para otro lado y escapar de la voluntad de Dios. Por eso va a ser un año agradable para tu vida y tu familia, en el nombre de Jesús. Poné la mano en tu cabeza y decirle, Señor, este año ungime los pensamientos. Señor, ungí mis pensamientos en el nombre de Jesús. Ahí en la cabeza es donde están los ojos, es donde están los oídos, es donde está la boca, es donde está el olfato, es donde el enemigo quiere atacar tu vida. El enemigo quiere que pierdas el olfato, discernimiento espiritual. Por eso, deja que la unción de Dios proteja tu vida este año. Que la unción de Dios esté sobre tu cabeza, porque cabeza ungida, cuerpo ungido. Cabeza ungida, todo funciona bien. Por eso, papás, esposos, cabezas ungidas en los hogares, todo va a estar bien en el nombre de Jesús. Va a ser un año glorioso. Por eso ustedes tienen unos pastores ungidos. Aprovechen el tiempo, aprovechen de esta casa, porque si la cabeza está protegida, todo nuestro cuerpo funciona bien en el nombre de Jesús. Pero si no, el enemigo quiere robarte la visión, quiere afectarte la visión. El enemigo quiere afectarte el oído espiritual. Quiere que esas situaciones, malos pensamientos, voces extrañas vengan y te hablen. Pero cuando nuestra cabeza está ungida, estamos protegidos en la voluntad de Dios. Por eso esta palabra va a ungir tu mente en el nombre de Jesús. Va a cuidarte de los peligros del enemigo. Vas a ser más que vencedor y ningún parásito espiritual va a tocar tu vida en el nombre de Jesús. Y tu boca va a estar ungida. Imagínate una boca ungida, cabeza ungida, pensamientos ungidos, palabras ungidas. Porque dijo Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Y si mi corazón, mi mente está ungida, está guardada, protegida por el Señor, voy a hablar palabra de Dios. Voy a declarar palabra de Dios. Y este año Dios te está diciendo, va a ser un año agradable. Y lo creo porque Él lo dice. Y lo creo más allá de lo que el enemigo venga a hablarme de diagnósticos médicos, de lo que me pueda pasar. Sé que el Señor me dijo, este año va a ser un año agradable en el nombre de Jesús. Oré para decirle, Señor, ¿qué querés que lleve a tu casa? Porque los de casa de Dios ya están ungidos. Entonces solo te vengo a recordar que este año va a ser un año agradable y que el enemigo va a luchar una y otra vez y va a venir todos los días para ver si la unción está fresca o no, si ese aceite está fresco o no, porque ser ungido es algo de todos los días. Amén. Ser ungido es algo de todos los días. Así que
Hay visión de Dios clara cuando estamos ungidos por el Señor. Hay visión clara de Dios. Hay palabra de Dios en nuestros labios. Hay sensibilidad espiritual. Olfateamos el peligro. Olfateamos el peligro y decimos, no, esto no. Y acá voy a darle un punto extra a las mujeres. ¿Sí? ¿Cuántos estamos casados? Levanten la mano, por favor. O en pareja, bien. Gloria a Dios. ¿Saben qué? Los que estamos casados y tenemos a nuestras esposas en el camino del Señor, ahí tenemos una doble bendición, una doble unción. Y ellas tienen lo que el mundo llama quizás el sexto sentido. Pero eso es un discernimiento que Dios le dio especial a las mujeres. Amén. Y para no escuchar tanto el te dije, tenemos que escucharlas más. Amén. Yo lo aprendí en estos 25 años de casado. Digo, Señor, no quiero escuchar más el te dije. Entonces el Señor me dijo, bueno, escúchala más. Escúchala más. Y las mujeres tienen algo especial. Y es un discernimiento espiritual. ¿Viste cuando te dicen, me parece que esta amistad no va a funcionar? No, pero no sabes, nos llevamos re bien. Al rato... Bueno, mujeres, no muevan la cabeza, ahora ni codo, no vale ahora. Ya saben ustedes que están ungidas. Déjennos procesar la información. ¿Y ahí qué pasa? Bueno, pasó lo que la ungida dijo. Así que ya tenés una profeta en tu casa en el nombre de Jesús. Amén. Solo hacerle caso, que nuestros oídos estén ungidos, porque trabajamos juntos en el nombre de Jesús. Amén. Y necesitamos ese discernimiento. De hecho, las oraciones de las madres por los hijos son especiales. ¿Y saben por qué? Eso es bíblico, ¿sí? No digo que las oraciones de los padres no funcionan. Obviamente que funcionan. Somos los sacerdotes de la casa. Amén. Pero las madres oran por sus hijos y Dios responde esas oraciones. ¿Por qué? Porque Dios les dio el vientre para parirlos. Amén. Y espiritualmente es lo que el Señor le dio y le dijo a la serpiente en Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Hablando de la mujer. No le dijo que la enemistad iba a ser con el hombre. La enemistad iba a ser ¿con quién? Víbora contra la mujer. Amén. Satanás contra la mujer. La simiente de ella contra su simiente. Y es una promesa de redención en Cristo. Amén. Es una promesa de redención en Cristo. Pero las mujeres saben lo que es tener un hijo en su vientre. Y saben lo que es luchar. Entonces, mamá, no te canses de orar por tus hijos. Porque la batalla está ganada en el nombre de Jesús. Y aunque veas que el enemigo ha lastimado, ha dañado, el calcañar te ha dado un golpe, vos le vas a pisar la cabeza en el nombre de Jesús. Y esa es la iglesia de Cristo. Juntos, con discernimiento, sabiendo, ahí viene el peligro y yo no voy a dejar que estas moscas vengan a mi familia y perturben lo que Dios me dio en el nombre de Jesús. Amén. Se levantan las mujeres con todo. Gloria a Dios. Y tienen acá una guerrera tremenda, su pastora y toda la simiente de ella, una familia de bendición. Así que ahí tienen un modelo precioso, ¿sí? Para poder decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor y este año lo veremos en el nombre de Jesús. Y el último ungimiento que les quiero hablar, ese es el que ya tenemos nosotros. Y el que queremos más cada día. El apóstol Juan, en su primera carta, primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, habla de esta manera. Dice, pero, él viene hablando que hay algunos que eran truchos. Sí, que hay algunos que se decían ungidos, pero no, nada que ver.
que parecía que eran nuestros, pero no eran nuestros. ¿Sí? Y viene explicando esa situación, ¿no? Gente que por ahí pasó, que intentó, que quiso, pero no entendió que la gloria y la honra y todo lo que Dios quería hacer era para Él y que nosotros somos de Él. Entonces Juan le dice, había algunos que parecían nuestros, pero no fueron nuestros, porque si hubiesen sido nuestros, todavía estarían aquí. Y en el versículo 20 del capítulo 2 le dice, o nos dice, pero vosotros tenés la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Y qué es la unción del Santo? No es un aceite especial, no es un ungimiento especial, la oración de alguien especialmente por mi vida. Eso está bien, oremos los unos por los otros, llamemos a los líderes, a los ancianos si hay dificultades. Pero vos y yo, todos los que aquí estamos, tenemos la unción del Santo. Y es el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Es lo que hace la diferencia. Es lo que va a hacer que sea un año agradable. Y Jesús fue el primero, el ungido, el Cristo. Por eso Él dijo, conviene que yo me vaya. Y uno piensa, cuando Jesús le dice, yo me tengo que ir, pero vendrá el Consolador, el Espíritu Santo, y recibiréis poder. Uno piensa, ahora ya tenemos el diario del lunes, pero ¿qué no le podía dar Jesús a sus discípulos? Multiplicó los panes y los peces, resucitó muertos, Lázaro 4 días muertos, sanó leprosos. Las multitudes eran sanadas, los pecados fueron perdonados. ¿Qué no le podía dar Jesús? Un Jesús que murió y resucitó. Todopoderoso, grandioso. Sin embargo, Él entendió que venía un tiempo donde lo que Él hizo se iba a multiplicar en los que tenemos la unción del Santo. Por eso Él dijo, mayores cosas aún harán. No mayores en poderes, sino multiplicadas. Multiplicadas. Y yo creo que casa de Dios viene un año donde el Señor quiere usarte de una manera gloriosa. Porque tenés el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te salvó, te consagró, te separó. Aunque el diablo no quería, Él te separó, Él te fue a buscar. A veces decimos, busquen a Dios, oren, ayunen. Pero es maravilloso saber que Dios me buscó a mí primero. Que cuando no quería saber nada, Dios me fue a buscar. Que aun cuando yo no quería, hubo una madre que oró por mí, rompiendo los argumentos de Satanás. Aun cuando vos no querías, alguien oró por vos. ¿Y saben por qué todos recibimos la oración de alguien que fue escuchada por Dios? Porque en algún momento nadie, ninguno de nosotros quería saber nada del Señor. Y como el diablo sabe eso, que si alguien no quiere, Dios no lo puede hacer. Amén. Teología, el libre albedrío. Si alguien no quiere, Dios no puede obrar. Es lo único que Dios no puede hacer. Y el diablo sabe bien, por eso el diablo va a reclamar o va a tratar de que nosotros no entendamos el poder de la unción intercesora, del para qué fui ungido, para predicar
buenas nuevas. Así que se acabaron las viejas malas. Ahora vamos a hablar de buenas nuevas. Amén. Dejá las viejas malas para el diablo y predicá las buenas nuevas de salvación. Y cuando alguien no quiera saber nada con Dios, Satanás se presenta delante de Dios y le dice: no podés hacer nada porque él no quiere, porque ella no quiere. Y si la persona no quiere, Satanás sabe que Dios no puede hacer nada por el libre albedrío y no va contra la ley de Dios, el mismo Señor. ¿Se entiende? Pero cuando alguien ora por alguien que no quiere saber nada, quizás ahora estás pensando en alguien que no quiere saber nada con Dios y que ni siquiera le interesa orar para que Dios les dé ni unción ni que sea el mejor año. Cuando alguien se pone a interceder y a orar por esa persona, ahora Satanás es corrido de lado. Porque Dios sabe que no lo va a hacer por esa persona porque no se lo está pidiendo. Lo va a hacer por un ungido que está clamando, intercediendo por alguien que ni siquiera quiere saber algo por Dios. Y ahí empieza el Señor a obrar con su espíritu en esa persona y a quitar las locuras y la demencia espiritual que el enemigo trata de poner para molestar, para hacernos vivir en maldición. Y no te lo digo porque soy pastor y porque conozco un montón de gente que fue liberada por Dios, sino porque mi vida estaba atormentada por el Señor. Perdón, por el enemigo. Fui rescatado por Dios por las oraciones de una madre. Fui liberado de las adicciones, de la pornografía, del sexo. Fui liberado de inyectarme cocaína. Fui sacado de un calabozo en una cárcel, en varias cárceles, por varias causas, del robo, de la delincuencia, de la prostitución, porque una madre ungida, con esperanza y con fe, sabía que después que Dios le dio a su hijo, pidiéndoselo durante 5 años por una esterilidad, Dios no le podía fallar. Y el Señor hizo todo lo que estaba a su alcance como Dios, pero no por mí, sino por la oración de una mamá. Y luego de un accidente, la vez pasada, a la mañana, lo conté un poquito, pero yo tengo quemado el 80% del cuerpo. Por ejemplo, en una de mis escapes del Señor, de su voluntad, me prendí fuego el 80%. Tengo mis brazos todos marcados con quemaduras, mis piernas también. Y se lo voy a mostrar porque quizás alguien dice: no, re facha el pastor, pero no. Miren, hace 30 años casi. Todavía tengo las cicatrices. Y si usted me levanto la camisa, me quito todo el pantalón y todas estas marcas las tengo hasta el pecho. 80% de quemaduras, 3 meses internado. El Señor escuchó la oración de una madre ungida que se sacó los pensamientos del enemigo. Mi hijo no va a ser un adicto, no va a morir. Mi hijo no va a terminar en un calabozo. Mi hijo va a servir al Señor. Y en el nombre de Jesús yo te vengo a decir: ¿sabes para qué te ungió el Señor? Para predicar buenas nuevas. Para empezar a declarar que es el año agradable. Para poder darle gracias a Dios. Porque si hoy estás acá, hay una voluntad perfecta para tu vida. Jesús entró donde lo conocían y ahí necesitó la unción, el Espíritu Santo, y empezar a declarar lo que Dios iba a hacer en ese tiempo. Y fue el año agradable.
Y yo declaro en el nombre de Jesús, ahí donde estás, que para tu familia será el año agradable. Porque el Señor nos apartó. Cerrá tus ojos ahí donde estás. Y vamos a orar juntos. Reconociendo primero nosotros que necesitamos entender que Dios nos ha guardado, que Él nos ha apartado, que Él nos ha consagrado desde el vientre de nuestra madre para que le sirvamos, le honremos, y que el enemigo quiere abortar todo el propósito de Dios en tu vida y en tu descendencia. Pero en el nombre de Jesús, hoy va a venir una unción especial sobre tu cabeza, tu mente, tus pensamientos, tu forma de ver la vida. Tus oídos espirituales se van a activar, el discernimiento. Vas a ver al enemigo claramente. Y en el nombre de Jesús te vas a levantar como un intercesor, una intercesora, sabiendo que tu familia es consagrada al Señor. En el nombre de Jesús, que hay una protección especial y que fui ungido con el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, mantén tus ojos cerrados ahí donde estás. Y quiero decirte algo más, mamá, papá, sos diferente y tus hijos son diferentes y tu familia es diferente. Y no podemos vivir como el mundo vive. Y no podemos ignorar que el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido, no podemos ignorar la unción, el llamado. No podemos. No podemos. No podemos. No podemos dejar que niños, que nuestros niños de 3, 4 años hagan bailes sensuales como el reggaetón y nosotros solo reírnos como si fuera un chiste. Que salgan palabras obscenas de sus labios y tomarlo a risa. No, no, porque el Espíritu del Señor está sobre mí. Declararlo, el Espíritu del Señor está sobre mí y yo no voy a permitir que lo que Dios consagró se pierda. Que lo que Dios consagró, que lo que Dios protegió, a lo que Dios le dio vida, no cumpla su propósito. En el nombre de Jesús voy a tomar la autoridad, voy a bendecirlos, voy a honrarlos. Voy a amarlos, voy a enseñarle el camino del Señor con una unción especial. Voy a ser un padre ungido, un esposo ungido aquí en el altar, aquí en esta casa y en mi hogar, en mi habitación. Cuando tengo una discusión, cuando algo no me gusta, voy a saber y entender: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para que salgan las mejores palabras de mi boca. Me ha ungido para mirar a mi familia como Dios la mira. Para mirar a mi esposo y declarar lo que el cielo declaró de Gedeón: varón esforzado y valiente. Mirar como mira el cielo a quien está al lado mío. Mirar a mi esposa y verla como Dios ve a su amada, pura, santa y sin mancha. Señor, esos ojos ungidos, Señor, esos oídos ungidos para no malinterpretar las cosas, para escucharlas a tu manera, Señor, en el nombre de Jesús, para no escucharla como quejas, Señor, para que no me roben la unción, la protección, la consagración, el propósito por el cual has derramado tu Espíritu en mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ponete de pie, iglesia. El Señor va a derramar en estos minutos una unción fresca. Que esa gracia, que tu copa esté rebosando, es lo que te toca. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y hace un pacto con Él.
No seré como aquellos que han despreciado la unción, que han despreciado la llenura del Espíritu. En el nombre de Jesús. Oh, Señor. Porque te doy una noticia. Si estás ungido, ya no servirás para otros lugares. Cuando Dios te unge, cuando Dios te toca, cuando Dios te llama, te consagra, llena tu vida con su Espíritu, te liberta, te honra con un ministerio, ya no servimos para otra cosa. A mí me tocó en el primer año y medio no entender lo que Dios quería hacer e intentar irme otra vez. Pero entraba a un lugar y quedaba en evidencia que ya no era el mismo. Hasta a veces me equivocaba en ese primer año de pensaba yo solo venir a la iglesia y entraba algún boliche o algo y hasta me salía un bendiciones, confundiéndome. Después me daba cuenta dónde estaba, pero hasta que alguien venía que me conocía y decía, pero vos no ibas a la iglesia. ¿Qué haces acá? Andate de acá. ¿Sabes por qué? Porque el diablo también reconoce que estás ungido. Y cuando estás ungido, ya no van a salir los negocios que salían antes. Ya no van a salir las relaciones que salían antes. No vamos a funcionar en lugares que antes funcionábamos. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios está en nuestras vidas. Porque el Señor quiere que sea un año de todos los días. Un año agradable. Un 19 de enero agradable. Un 20 de enero agradable. Un febrero agradable. Un marzo y así. Todos los días. Todos los días. Y yo lo quiero en el nombre de Jesús. Si lo querés, levanta tus manos. Y dale gracias a Dios. Y adoremos su nombre. Adoremos su nombre en estos minutos. Digámosle gracias, 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 Señor. Gracias por llamarme para predicar tu palabra. Gracias por llamarme para, Señor, vendar los corazones quebrantados. Gracias, Señor, por hacerme un sanador, Dios, de almas y de corazones. Gracias por usarme para poner en libertad al oprimido. Gracias porque veré libres a los que están en adicciones. Veré sanos a los enfermos en el nombre de Jesús.